pero no de tesis ni de investigación. Las tesis e investigaciones previas sirven solo para los antecedentes. ¿Ok? Mucho cuidado con eso, por favor. Y el último paso, les decíamos, buscar las bases, los datos estadísticos que son el estado del arte del problema. Bueno, siempre teniendo en cuenta nuestro esquema de investigación, vamos a empezar con un ejemplo. Y en buena hora que vinieron, si quieren, para más de tus compañeros para que no se pierdan. Vamos a poner aquí un pequeño esquemita para que no nos distraigamos. Voy a estar abriendo y cerrando archivos. Tengo la idea. De estos cuatro yo ya puedo sacar mi tema de investigación. ¿Ya? Y una vez que tengo mi tema, puedo sacar el problema. Puedo sacar los objetivos. Disculpen, para y por. Teniendo la base teórica y las estadísticas, puedo sacar lo que vemos acá, la situación problemática. Muy bien, entonces siguiendo estos pasos voy a poder redactar el 1.1, el 1.2, voy a ponerlo por acá, 1.1, 1.2, voy a poder sacar mis objetivos y mis hipótesis, que es el 4 y el 3.1. Y también voy a tener mis antecedentes y mi base teórica, que es antecedentes es 2.1 y base teórica que es 2.2. Si ustedes ven, aquí hay varios puntos ya del proyecto que vamos a ir armando, pero sino que por metodología, les decía yo
pasos un poco para que ustedes tengan base sólida y que luego no hagan y rehagan su trabajo, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo lo haría en la práctica. ¿Cómo hago en la práctica todos estos puntos que son los puntos que ustedes me van a presentar el día 9? ¿Ok? El día 9 tú me vas a traer todos estos puntos desarrollados, los que están con rojo. 1.1, 1.2, 2.1, 10.2, 3 y 4. Esos puntos me los vas a traer ya desarrollados. ¿Está bien? Voy a hacer un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo van a hacer su trabajo. Entonces, parto por la idea. ¿Qué idea de investigación tengo? Y ya les decía, la idea está circunscrita a mi interés. ¿Qué línea de investigación tengo? ¿Qué problema he evidenciado in situ? Si este problema es viable, es factible y es ético. Y sé que estoy frente a un problema porque en la realidad yo veo que lo que debe de ser es distinto de lo que es. ¿Ah? Voy a poner un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que yo soy enfermera de primer nivel y trabajo con colegios, con adolescentes. En mi centro de salud también tengo adolescentes, etc. Y yo veo pues de que hay un problema en la violencia, en la agresividad que tienen los adolescentes. Yo digo, pues los adolescentes que yo veo en el colegio son muy agresivos. Hay una sensación de que hay mucha violencia entre los adolescentes. Entonces yo digo, he evidenciado el problema, es la línea que me interesa investigar, porque hoy en día pues todos sabemos cómo está la violencia en el país, que es un problema de prioridad. Entonces ya tengo mi idea. ¿Qué debiera ser? Debiera ser que los adolescentes no sean violentos. ¿Pero qué es? Que los adolescentes de mi jurisdicción son altamente violentos. Muy bien. ¿Es viable, es factible de investigar? Sí, porque como enfermera tengo acceso a los colegios de secundaria, como enfermera atiendo a adolescentes que llegan al centro de salud. ¿Es viable? ¿Es factible? ¿Atenta contra la ética de enfermería? Para nada. Entonces digo, ya tengo mi idea, ya sé que es viable y es factible. Ahora, ya tengo esto y tengo esto. Mi idea es la violencia en adolescentes. ¿Es viable y es factible? Sí. Ahora, voy a pensar en el nivel. ¿En qué nivel lo voy a hacer? Ya les decía, yo quiero hacerlo en el nivel correlacional. No va a ser una sola variable, van a ser dos variables. Entonces ya tengo que ir pensando a qué otra variable voy a asociar esto. Y de repente todavía no lo tengo claro, pero ¿cuándo lo voy a tener claro? Cuando consulte los antecedentes. Y entonces, les decía yo, para antecedentes, la primera base recomendada es
Renati, que lo ubico aquí en el Google, escribo Renati. La primera opción, Renati Sunedu. ¿Y qué cosa es Renati? Es el Registro Nacional de Trabajos de Investigación del Perú. Entonces aquí encuentro todas las tesis del Perú, de todas las universidades del Perú. Por ley universitaria desde el año 2016, todas las tesis se deben de publicar. Por ley. Entonces aquí no se trata de que no, yo no quiero publicar mis tesis, no. La ley exige que todas las tesis se publiquen en este repositorio Renati. ¿Ok? Y eso es algo que cumplen, deben de cumplir todas las universidades. Entonces no es que tú publicas, no, la universidad es la que publica todas las tesis de sus estudiantes aquí. ¿Ok? Entonces, hay algunas que son pues más acceso abierto y publican para que tú veas toda la tesis completita, y hay otras que te limitan, ¿no? Y no solamente puedes ver la carátula y el resumen, más nada, ¿no? Bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Dice, tienes que publicar, pero no te dice que tienes que publicar toda la tesis, ¿no? Entonces ya ustedes saben cómo es el asunto. Bueno, aquí voy a escribir mi tema. Voy a escribir violencia y voy a escribir agresividad a adolescentes. Y me sale que tengo 7.365 resultados. Decía que son las tesis de todo el Perú. ¿Ya? Vamos a ir viendo, siempre me parecen las más actuales. Mira, este es del 2018. Violencia familiar y agresividad en adolescentes. Ahí tengo una o dos variables. Violencia familiar es una, y agresividad en adolescentes es otra. Es una tesis de pregrado de la Universidad César Vallejo. Miren, no es que a mí yo ande defendiendo a la Vallejo, pero la Vallejo es una de las universidades que publica toda la tesis. Nótese, salvo que el asesor diga, no, esta tesis no está muy buena, no la publiquen solo la primera parte, pero la norma en Vallejo publica toda la tesis. Entonces, es bueno que toda la tesis esté publicada, pues estar toda la tesis publicada significa que está publicado el instrumento, que es lo que nos interesa. Porque les decía, ustedes van a tener que buscar instrumentos validados. Vamos a abrir esta primera, pero vamos a luego seguir buscando más. A ver, queda interesante. Voy a abrir esta. Cuando le doy un clic me aparece el resumen, pero aquí hay un URL que es el link al que nuevamente le doy el clic, me sale nuevamente el resumen y aquí me sale el PDF para descargar. Descargo el PDF, esto es de la Escuela de Psicología, Violencia Familiar y Agresividad en Adolescentes, de 12 a 19 años, de una institución educativa. ¿Y qué cosa es lo que tengo que hacer? Primero, ver el resumen. El resumen obviamente es toda la tesis en 100 palabras. Y dice, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre violencia familiar y agresividad en adolescentes del nivel de secundario, usuarios de videojuegos. Le agrega un criterio de inclusión. Usuarios de videojuegos.
No necesariamente yo tengo que hacer el estudio de usuarios de videojuegos. En el caso de este autor, pues lo he hecho así, ¿no? Pero es interesante saberlo. En una institución educativa de Los Olivos. Fue descriptiva correlacional con diseño no experimental, corte transversal. La muestra probabilística por 372 estudiantes. Tenía una buena muestra, 372. Para medir la violencia familiar se utilizó el cuestionario de violencia familiar y el cuestionario de agresividad. Dos cuestionarios, un cuestionario de violencia y uno de agresividad. Bueno, y él nos habla de los resultados que encontró, que 346 nivel bajo de violencia, 93%, y el 71% niveles medio, alto y muy alto de agresividad. Los datos afirman que la violencia familiar influye en la agresividad del adolescente usuario de videojuegos. Entonces, hay relación entre violencia familiar y agresividad. Obviamente, tengo que buscar ahora un teórico que me respalde eso. Acuérdense, el siguiente paso, ¿no? Después de los antecedentes, la base teórica, ¿no? Entonces, ahora, yo ya tengo claro que si voy a hacer este estudio, tengo que buscar todos los teoristas que me hablen de la violencia en adolescentes y cómo esta violencia es consecuencia de la violencia familiar que ellos viven, ¿no? Yo ya tengo claro qué es lo que voy a buscar en la literatura. Ahora, ya que vi mi resumen, voy a buscar el instrumento y si está validado. ¿Cómo es Vallejo? Seguro que sí. Vamos hacia el final. Después de la referencia bibliográfica están los anexos. Y en anexos debería de estar el instrumento. Y aquí está. Cuestionario de agresión EIQ de Bush y Perry del año 92. Es una escala de Likert. ¿Por qué? Tiene 5 alternativas en grado de aceptación o no. Dice completamente falso, bastante falso, ni verdadero ni falso, bastante verdadero, completamente verdadero. Y dice, de vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra persona. Violencia, no agresividad. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente con ellos. Me enojo rápidamente, pero se me pasa enseguida. A veces soy bastante envidioso. Si me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona. A menudo no estoy de acuerdo con la gente. Cuando estoy frustrado, muestro mi enojo que tengo. En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos. Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto de estallar. Y así sucesivamente. Entonces, hay que ver el instrumento para ver si es de calidad. Acuérdense de lo que hemos visto en estadística, ¿no? Entonces yo digo, ¿es un Likert? Sí, quiero ver si es de calidad. A ver, tiene 5 alternativas, bien. Leo y sí, pues tiene reactivos positivos, reactivos negativos, está estructurado adecuadamente, tiene 29 preguntas. Luego dice el cuestionario sobre violencia familiar de Ceballos del 2014. Por ejemplo, este es más actual del 2014. Este es del año 92, podríamos decir. De repente hay otro instrumento que sea más actual, ¿no? Pues el 92 como que es medio antiguito. Bueno,
habría que seguir buscando, pero aquí ya encontré uno de violencia familiar que es del año 2014 y también es un líquido. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Tus familiares te agreden con palabras, tus familiares te agreden con puñetazos, tus familiares te agreden con bofetadas, tus familiares te agreden con jalones de cabello u oreja, te agreden con arañazos, mordeduras, rodillazos, pisotones en alguna parte de tu cuerpo y así sucesivamente. Miren, tienen 30 ítems. Obviamente como este es un estudio en videojuegos, pues tiene otra ficha sobre el uso de videojuegos, que no necesariamente lo tienes que hacer. Y miren qué interesante tiene esta tesis. Tiene su matriz de consistencia, donde está su problema, sus objetivos, su variable, las dimensiones de la variable, sus rangos, que es importante porque ese instrumento hay que interpretarlo. Hay tantas preguntas, pero ¿cuándo sé yo que la violencia es alta, media o baja? ¿Cuándo sé yo que la agresividad es alta, muy alta, media, baja o muy baja? Por los puntajes. Y aquí me da los puntajes para yo interpretar los resultados. Entonces digo, wow, esto está completo, tengo el instrumento, tengo los puntajes, pero quiero ver si el instrumento es válido y es confiable. ¿Y dónde veo eso? Puedo buscar en anexos si me habla de validez y confiabilidad, que no lo tiene. Y si no lo tiene en anexos, me voy a la parte que dice técnicas e instrumentos de recolección de datos, que es el capítulo 3, si mal no recuerdo. Diseño, método, definición operacional, muestra. Aquí está. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Y aquí me dice, en instrumentos, el cuestionario de violencia familiar, el autor, el año de la creación, el objetivo, la forma, en qué tipo de población. Y dice la descripción del instrumento, y me habla de la validez y la confiabilidad. Se validó a través de juicio de expertos con una significancia de 0.05, la confiabilidad con el alfa de Cronbach con 0.9, que ya todos sabemos de que 0.9 significa que es confiable. Igual el de Busy Perry, que fue creado en el año 92. Pero aquí dice fue adaptado en el año 2014. Eso es interesante, que haya tenido una adaptación, aunque no me dice. Sí, aquí está. Miren, autor de la adaptación en Perú, María Matalinares y Juan Yaringaño. Eso es interesante, porque entonces yo no necesariamente tengo que decir del año 92, yo puedo decir adaptación realizada en el año 2014. Y ya es actual.